Empieza en ti te ayuda a dar el primer paso para reinventarte, descubrir o explotar tu potencial y lograr absolutamente todo lo que te propongas. Soy Paola Zurita y en este espacio encontrarás diferentes pláticas con expertos y amigos sobre diferentes temas que te pueden llegar a dar curiosidad y que son importantes para obtener respuestas. También encontrarás tips o recomendaciones para dar el siguiente paso y lanzarte a hacer lo que quieras, porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio por acá en Empieza en Ti. Bienvenidos a una nueva semana en donde tenemos una invitada extraordinaria. Esta invitada, aparte de ser una amiga y de ser mi terapeuta literalmente, es alguien que a mí me encanta cómo platica las cosas, cómo puede llegar a explorar y compartir ciertos temas que a veces podemos pensar que son difíciles o complicados. Así que la invité el día de hoy, que ahora la presentaré, para hablar del famosísimo "lo que te choca, te checa". Creo que todos en esta vida hemos escuchado esta frase y muchas veces podemos decir, estoy de acuerdo con ello, muchas veces dices, no tengo la menor idea por qué me choca tanto, o muchas veces puedes decir, ay, yo no creo que yo sea así, y surgen N mil cosas alrededor de esta famosísima frase. Así que para este episodio y para hablar de este tema, la invitada es Ani Navarro. Ani es licenciada en nutrición con una maestría en psicología y especialista en bioneuroemoción. Tiene más de 22 años de labor y formación constante en materia de bienestar físico y emocional de las personas. Ella es una terapeuta emocional reconocida a nivel nacional con más de 20 talleres de su autoría. Ella es fundadora también del Centro Ananda, que está en Guadalajara, que es un espacio para recordar. Y como se los dije, yo con Ani tomo terapia desde hace como 1 año y medio y a mí me ha servido muchísimo. Así que bienvenida, Ani. Gracias por Ay, estar Pau, por estoy acá. muy contenta de estar aquí, muy agradecida y sobre todo con muchísimas ganas de compartir todo esto que dentro de pues este tiempo que nos ha tocado compartir a ti y a mí hemos explorado y nos hemos dado cuenta que lo que te choca te checa. Le hacen Exacto. falta algunos puntitos ahí de información para que realmente cuadre. Y muchísimas gracias por hoy tenerme en tu espacio y justo empieza en ti y que tiene que ver muchísimo con este tema del juego de los espejos. Como siempre decimos, bueno, siempre me dices, todo es uno, todo empieza Sí, literalmente en todo ti. empieza en Por nosotros. eso es el bello nombre de este podcast. Y Ani, Sí. a ver, arranquemos con esta frase, lo que te choca, te Te checa. checa, Creo que sí. todo mundo, lo que todo mundo sabe o se identifica de Ujú, esta frase, es que supuestamente si te choca algo, tú sí, eres de esa forma o exactamente. tú lo tienes. Ujú. Pero como bien dices, ahí Hay faltan como algunas unos cláusulas, hay puntitos. unos pequeños que estén en el contrato que no alcanzamos a ver. Y sabes que esto de lo que te choca, te checa, Pau, creo que nos empieza a traer como muchísima o frustración o culpa o ¿por qué no me encuentro esto? Parte de lo que he llegado a lograr en mi vida, en toda esta materia del despertar y todo, es que me he cuestionado todo. He sido, yo creo que fui muy difícil de niña, de todo preguntaba, todo, de religión, de lo que me decían de, me da lo mismo si era Miguel Hidalgo y Costilla, de lo que fuera yo, pero ¿por qué? Pero a ver, ¿qué es eso? ¿Y por qué es esto? Entonces, justo me pasó igual con los espejos, ¿no? Empezaba a oír hace años, muchos años atrás, lo de que lo que te choca, te checa, y empezaba yo decía, es que, por ejemplo, te voy a poner el más simple, a mí me choca el maltrato. No puedo con el maltrato animal, no puedo con el maltrato a los niños, con los adolescentes, el maltrato a la gente, el maltrato en la vida laboral, no puedo. Y yo de verdad decía, híjole, pues en qué, a quién estoy maltratando que realmente me choca, hay algo que yo no veo, hay un sesgo que no me deja ver. Y bueno, no, y luego otra, no me gustan los gritos. Y yo decía, bueno, pues la verdad es que no soy una persona que se la pase ni gritando, ni, pues a lo mejor para pedir auxilio gritaría, pero no es alguien que no puedo con los gritos. Y entonces yo decía, hay algo que no estoy viendo, porque lo que me choca, pues en realidad me checa, pero de otra forma al no ser igual. Ujú. Hasta que empecé a observar, yo creo que en esto, Pau, me tardé para llegar a estas conclusiones de estos 8 espejos que ahorita les vamos a compartir. Yo creo que me tardé cerca de 6 años, porque sí tengo como un evento muy puntual en donde recuerdo que son 6 años para acá. Empecé a observar y decía, a ver, lo que me choca, pero no, es que no, en realidad me choca porque no es porque yo lo haga, es porque me lo hago a mí misma. Y entonces decía, ok, ya. Entonces empecé a ver como un primer espejo. Empecé a entender que no podemos vernos a nosotros mismos, partes de nosotros mismos, solo con un espejo. Si yo me quiero ver la nuca, pues necesito un espejo adelante y otro atrás, necesito dos, o habrá partes de mi cuerpo que necesitaría tres, no sé. Y entonces empecé a darme cuenta que en realidad
el otro lo único que viene es a sostenerte el espejo para que tú veas lo que te checa, pero de tus culpas, de tu historia, de tu infancia, de tu árbol genealógico, de lo que viviste años atrás y ya no recuerdas, de las creencias limitantes, de cómo es el comportamiento contigo mismo. Y entonces te checa porque es tu historia, porque hay un evento que viviste que te conecta a eso, pero no que realmente seas igual. Entonces cuando pude llegar a esto, que yo digo que es como un rayo desapendejador, lo que me pasó, entendí como así como una epifanía, dije, ok, entonces hay que ponerle como un poquito más de estructura de entender qué espejo me viene a mostrar cada cosa. Y me gusta que le hayas puesto a esto el juego de los Ujú, espejos, ujú. porque es mucho más grande y abarca mucho más que el que lo que te choca te checa, ¿no? Sí, Porque al claro. final ahí nada más es como si algo te está chocando, algo te está saltando, que claro que es Ujú. información, pero al llamarle espejos, justo es eso, en vez de ponerle a lo mejor juicio a la persona o señalar la actitud de alguien, más bien es recordar que es un espejo que te va a mostrar algo de ti, de tu vida y de tu De historia, lo como que lo sé, acabas de decir. exactamente. Y justo lo que te comentaba en el inicio, yo recuerdo que en alguna vez que hice un trabajo de The Work de Byron Katie, Ujú. fue hace muchos años, bueno, no hace muchos años, fue hace como 2 años, entonces no lo tengo muy presente, pero justo te mencionaba esta parte que lo que te salta de alguien o lo que te choca Ujú. o que te eriza la piel, Ujú. al final tú lo estás observando porque tiene que ver con algo que tiene que ver de tu Totalmente. historia. Que ahorita me va a encantar porque justo tus espejos y esta creación de información explica tal cual, Mm. literalmente, lo que la información te puede brindar sobre ti. Pero para mí fue Exactamente. muy, muy interesante voltear y decir, no tiene que ver necesariamente con tu comportamiento, tiene que ver con tu historia, porque Ujú. si no lo hubieras vivido o no lo tuvieras cerca, no lo verías. Y lo pasas de largo, totalmente. O sea, O lo la- ignoras o dices, ay, totalmente. no Lo me que te importa. puede hablar realmente de ti es la carga emocional que le estás poniendo a cada cosa. Porque a lo mejor a ti te ha pasado, Pau, nos ha pasado a todos, yo creo, que una persona que te cuesta muchísimo trabajo, para otra persona es una finísima persona y es lo máximo y se la pasa Ujú. bomba con ella y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo la aguantan? Sí, No, o sea, ya no la soporto. ¿cómo pasan un desayuno con ella y cómo Sí. se... Y tú no puedes con ella. Y después pasa un tiempo y a lo mejor algo integras o algo se mueve en ti y después la ves y dices, ay, ¿cómo ha cambiado la persona? Pues a lo mejor la persona sigue siendo igualitita, la que cambió, la que integró, la que acomodó alguna pieza, fuiste tú y entonces esa persona, haya tenido o no haya tenido cambio, tu manera de relacionarte, de verla y la percepción que tienes hacia ella es bien diferente. No, y siempre tiene que ver contigo, al Siempre, final. Tú lo estás siempre. observando, tú lo estás viendo, tú lo estás juzgando, aunque a veces trates de Sí, no juzgar, pero emites una opinión sin querer. y sabes que yo también he descubierto esto, lo he comprobado, que en realidad somos nosotros mismos amándonos o cayéndonos mal o destruyéndonos a través del otro. ¿Qué es esto? Que hay veces que tú dices, es que amo muchísimo a esa persona o me cae poca madre esa persona o quiero estar con esa persona, pero es que tú con esa persona te permite ser tú. Hay personas que con quien estamos dices, qué fácil es amarme, me caigo bien, me Ujú. sale lo simpático, se me ocurren cosas, etcétera. Y hay personas que dicen, ay, no, no la aguanto. En realidad, si ponemos atención y vamos a esto de ir hacia adentro, que yo siempre he creído que la salida de todo es hacia adentro, ponemos atención, te das cuenta y dices, claro, me cuesta muchísimo esa persona porque ahí en mi cabeza repito 20 veces qué voy a decir. Lo que dije estuvo bien, no, me la pasé cuidándole el genio, estaba viendo, Sí. cuidándole la aprobación, ¿no? Y entonces no lo soporto, ¿no? Pues no te soportas ahí porque no puedes ser tú. Entonces, en realidad, poco nos relacionamos con el otro. En realidad es una relación con nosotros mismos, acompañándonos de los demás. Y cuando puedes llegar a esto, creo que se vuelve muy mágica las relaciones con los otros, porque lejos de ver al enemigo y verlo lo difícil que es, etcétera, siempre es una invitación de ir dentro de ti a ver qué hay. Y un poco esto, Ani, de los espejos, que Ujú, ahorita entraremos a que todos los que estén escuchando este episodio puedan entender estos ujú. espejos que Ani va a explicar. Pero antes de iniciar esa parte, lo de los espejos sería un poco también que son tus maestros, ¿no? O Sí, sea, es una forma de verlo, ¿no? por Puede ser tu supuesto. espejo, tu maestro. Tú puedes elegir verlo como una piedrita en el zapato, que te va a costar mucho trabajo, decir, es un maestro que si vemos que es lo que hace el maestro es que te enseña, ¿no? Te viene a enseñar algo. Y hay maestros en la vida que nos vienen a inspirar y decir,
quiero eso. A fin de cuentas, qué bonito aprender esto. Y hay maestros que nos muestran justo lo que no quieres. Y son extraordinarios maestros. De una inspiración de, tú te fuiste para el norte, déjame voy para el sur, porque yo no quiero vivir esa experiencia, me quiero ir para el otro lado completamente. Entonces, a fin de cuentas, creo que sí podemos ver que son maestros, pero quitándole a lo mejor la parte de, qué pesado que todas las personas me vengan a enseñar algo, qué pesado que, a ver, de todos modos vamos a estar aquí. Hay que dejarnos de pelear con lo inevitable y es eso que me está costando trabajo, ¿qué me viene a mostrar? Y de verdad, Pau, no quiero hablar que sea una parte mágica porque creo que hay más ciencia y más, a lo mejor hasta física cuántica detrás de esto, pero se vuelve muy mágico como eso que te chocaba de alguien, cuando lo acomodas en ti, lo integras en ti y el foco deja de ser el otro y lo pones en ti, dices, ay, ya cambió la emoción, que es energía para moverse, emotion, energía para el movimiento, deja de causarte tanto conflicto y empieza la carga emocional a bajar y entonces te digo que la vida se vuelve muy mágica porque entonces te pones a pensar y dices, todo es una oportunidad para estar evolucionando mientras disfrutamos la vida, porque también creo que ese trabajo interior que nunca termina y que los que estamos en esto, Pau, tú también, yo lo sé. Nunca terminaste. Dices, ay, que pensé que nomás terminaba el libro, el taller, el podcast, el seminario y ya no iba a poder tener que rascarle y nada. Y te das cuenta que eso es un año y otro año y otro año y cada vez son como capitas de cebolla que se van quitando y vas más adentro de ti. Dices, bueno, no importa, yo ya estoy súper reconciliada con el trabajo interior. En algún momento sí me conté la piña esa de, en algún momento voy a terminar. Digo, sí sabía que no iba a caminar sobre las aguas nunca, pero decía, ya, voy a acabar ya. Hoy sé que vamos a hacer tarea toda la vida, pero es como, y disfruto hacerla, ¿me explico? Y me la voy pasando bien con lo que hay. Es eso. Y Ani, estos espejos, ¿qué sucede? Que ahorita en cada uno de ellos nos los explicarás. Pero ¿qué sucede, por ejemplo? Yo ahorita mientras decías, ¿no? De los gritos, el maltrato, como que siento que hay ciertas cosas que seguramente a un general de personas te pueden chocar, ¿no? O sea, porque es Sí, no como estar de hasta acuerdo. moralmente no correcto, Injustas. está injusto, está mal, que siento que esos son los que son todavía un poquito más difíciles de identificar por qué te están saltando, ¿no? Porque como que dirías, pues es obvio, pues está mal, ¿no? Sí, como al común denominador Pero y le por otro choca. lado tienes unos que ahí sí son muy fáciles de identificar que algo te están contando de ti. Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, a mí, y lo he aprendido a soltar y a dejar ir, pero me frustraba mucho de ciertas amigas mías que yo veía el potencial que tenían porque estudié con ellas, porque sabía lo extraordinarias que eran intelectualmente y que de pronto se volvieron mamás y ya no hicieron nada, o sea, nada entre comillas, porque pues obviamente Sí, ser al ser mamá no es, mamás no, es o sea, es muchísimo. Haces muchísimo, todo. es absolutamente todo, pero yo te lo juro que me frustraba y decía, ¿cómo desperdiciaron ese potencial de inteligente, ¿no? Toda esta parte. Y yo recuerdo que así me pasaba con todos los mismos estilos de personas. Las personas que solo se dedicaban a la casa, a la casa, a sus hijos, a la familia, no solo, no solo porque no me van a asesinar, pero que No, se no, no. dedicaban a Bueno, la yo te casa, entiendo perfecto. pero me estás entendiendo. Sí, claro, el valor que tienes. Y a mí eso me frustraba muchísimo. Y después entiendes que a lo mejor tiene que ver con cosas que ni siquiera tienen que ver de esta vida, ¿no? Pero que qué complicado es llegar hasta esa raíz de identificar. Porque yo decía, ¿y a ti qué te clavas si En la eso. mujer Se la pasa se la bomba pasa siendo mamá. bomba, si está con sus hijos, si trabaja, si no trabaja? O sea, ¿tú por qué te clavas? Y me tardé mucho en cuestionarme y al entender lo que lo que dices de los espejos, me parecen grandes identificadores que te dan como guía de estas cosas. Sí, mira, empezaste con algo súper importante, Pau, que dices que hay cosas que, bueno, al común denominador no nos van a gustar, las injusticias y mil Ujú, cosas, ¿no? Que dices, por mucho que yo supere mis espejos, hay cosas con las que no voy a estar de acuerdo, pero la carga emocional baja mucho mm, y empiezas a entender también la ley de correspondencia de cada persona de lo que está viviendo, para algo lo está viviendo, para su evolución, para su entendimiento, para algo lo está viviendo, pero la carga emocional ya no te quita la paz, ya no vas, yo cuando creo que resolví ciertas partes de injusticia, entendí también que
ya no tenía que vivir en la forma en la que vivía, así como la espada desenvainada en esas causas injustas. Por ejemplo, yo tuve una mamá, ya murió mi mamá, pero que estuvo muy enferma mucho tiempo y que aparte no podía caminar, entonces entre que la silla de ruedas o no podía caminar, etcétera. Y yo llegar a un lugar público y que viera el lugar para discapacitados y que viera que alguien se estacionara y se bajara en pants a comprar cosas, no, bueno, o sea, me descolocaba, me perdía toda compostura y no me importaba dejar de hacer todo lo que tuviera que hacer en la tarde porque yo me esperaba a que saliera para decirle que eso no se hacía o dejarle pues ya traía post-its en mi coche, yo ya sabes, para poderle, como si yo fuera a ir educando a la población que eso no iba a suceder. En el momento que entendí que era el dolor que yo tenía con mi mamá, con mi árbol, con todo, hoy no estoy de acuerdo, si lo veo pues a lo mejor le puedo decir, ojalá que tú no quisieras realmente estar en ese lugar, en el de las personas, pero ya no es eso que antes era que me abrumaba, ¿me explico? Entonces habrá cosas que nunca vas a estar de acuerdo, pero la carga emocional, cuando lo resuelves en ti y que aunque sean cosas del común denominador, siempre tiene que ver con tu historia. No, y aparte lo de la carga emocional es lo más importante porque si no, el único afectado eres tú. Sí, claro. El suceso está Sí, pasando, pero claro. la que está con el coraje líquido Claro, y como tú es dices, uno. se la sigue pasando bomba y estacionándose en todos los lugares que a lo Y mejor no tú le trabada. corresponden y tú juras que a lo mejor lo educaste, le diste la lección de su vida y le valió y en el que sigue se vuelve a estacionar, ¿no? Y quien se quedó con la bilis, con la adrenalina y el cortisol y temblando así, fuiste tú o pues somos nosotros. Entonces ahí vas entendiendo muchas cosas que cuando lo vas acomodando, muchas cosas cambian. Y es más, o no lo ves, esas cosas dejan de pasar, porque también creo que cuando estamos enfocados en algo, lo que en algún momento hemos hablado del sistema reticular activador ascendente, que es algo que tenemos en el cerebro, que la indicación que le damos que ponga atención en eso es lo único que nos confirma. Si ahorita ponemos atención además a lo negro, yo ya dejé de ver muchas cosas y ya puse atención a lo negro, a lo negro, a lo negro y dejé de ver los otros colores. Entonces, si yo estoy poniendo atención solamente o a las injusticias o al maltrato, etcétera, mi cerebro va a dejar de ver, hace hasta falsos positivos, quita parte de la información para mostrarme las injusticias y el maltrato y todo lo demás lo dejé de ver, lo dejé de observar. Entonces, cuando cambias la mirada hacia otra parte, cambian muchísimas cosas, pero para poder cambiar la mirada y cambiar el foco, tienes que arreglar muchas cosas que tenemos que no sabemos que no sabemos. Y para los que están escuchando el episodio, con todo este contexto que acabamos de dar, Annie creó literalmente 7, 8 espejos. Los observé, ajá, creo que puede ser Los que observaste, los los observé, los creaste, los descubrí, clasificaste, los pero descubrí, que te permiten, ahorita que están ustedes escuchando, te va a permitir un poco identificar desglosar y nuestra decir, furia. esto lo acomodo acá, esto lo acomodo acá. Sí. Y antes de decirlos, Ani, ¿por qué consideras que es importante ubicar estos espejos? O sea, si alguien está escuchando el episodio, ¿de qué le va a servir? Justo, le va a ayudar muchísimo como a desglosar esta furia y entender que no tiene que ir peleándose con el mundo, porque es como si yo tengo, vamos a pensar que tengo una verruga con unos pelos aquí, ¿no? Vamos a pensar, y que me choca, vamos a pensar, no me gusta. Entonces me veo en un espejo, le miento a la madre, no me gusta, estás horrible y todo, y me peleo con ese espejo y luego con otro, y luego me doy cuenta que llevo 25 espejos bloqueados, etcétera, me alejé, pero no resolví nada. Entonces esto te va a dar la oportunidad en donde tú sabrás si te alejas de esa persona que piensas que es tóxica, etcétera, pero también que revises un poco tu toxicidad o tu relación contigo mismo o tu historia familiar o la historia de tu infancia y te vas a dar cuenta cómo esa persona es una gran oportunidad, lejos de ser como un conflicto, puede ser una oportunidad para que tú te acomodes y no nada más dices, bueno, yo, ok, ya, otra pieza del rompecabezas más acomodadita en mí y no tienen una idea cómo cuando las emociones cambian, todo fluye, porque a fin de cuentas las emociones empiezan a ser como nudos energéticos que no nos dejan fluir y no nos dejan fluir no nada más en el cuerpo, que empieza a haber una inflamación celular, no nos dejan fluir en muchísimas cosas, en la vida sexual, en la vida de pareja, en el dinero, tiene muchísimo que ver cuando estoy bloqueada, cuando estoy todo el tiempo, porque mi energía, en lugar de estar creando esa creatividad de la que tú hablabas de tus amigas, en lugar de estar creando y poniendo todo eso para hacer un proyecto, estoy enganchada en, pero ¿por qué me dijo? Pero qué bárbara, pero entonces, ¿cómo se le ocurre? Pero entonces todo es energía y en lugar de ponerse en las creaciones que sí puedo, están en el enojo que no va a tener ahí ningún cambio. Entonces es una forma de que tu energía fluya, que te conozcas mejor. Creo que si te fijas, Pau, últimamente en los últimos años se ha hablado muchísimo del amor propio. Y a mí me decían amor propio en talleres años atrás y en libros y todo. Yo no sabía si
mandarme flores, hacerme piojito, me metía a una tina de pétalos con vino tinto. O sea, no sabía que el amor propio, no tenía ni idea por dónde empezar. Y lo fui descubriendo también que el amor propio tiene muchísimo que ver con el autoconocimiento y es muy poco lo que nos conocemos. Y en realidad, pues no puedes amar lo que no conoces. Entonces, los espejos creo que es una forma de conocerte maravillosa, maravillosa. Y hay talleres, justo el juego de los espejos, que dura semanas y les damos tal cual una ficha o les digo, si quieren, lo pueden traer en su celular, en el protector de pantalla, lo que sea. Y cada vez que te choque algo de alguien, voltea a buscarte. Y es impresionante con el paso de las semanas, cómo es como ya están en ellos. Me explico, ya está, porque ahorita creo que todo el mundo, el sistema, todo te invita a siempre estar con atención hacia afuera, lo que pasa hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y entonces crees que los verdaderos enemigos están afuera cuando en realidad están en tu historia. Y a ver, así, Ani, entremos a los Empecemos. espejos, porque te quiero hacer preguntas sobre ciertos sucesos, Ujú. pero creo que va a ser mejor que te las haga ya Como tú habiendo quieras. entendido Ok, entonces estos espejos. empezamos con son 8 espejos que yo creo que es muy importante poner atención a los primeros 7, que es donde está la carga emocional. Y el 8 es justo el que hablamos, donde no estoy de acuerdo, no me parece, no estoy hablando de algo de falta de empatía o de que no tengas un compromiso social, algo que no te gusta, pero es como, no me parece, pero ok, en la medida que pueda haga algo, pero lo suelto. Entonces no vamos a poner atención al 8, porque eso Ok. ya es cuando estás como más iluminado y ya, ya nos Lo hacemos recordamos así. al final. Exacto. Ok, entonces el primero es todo eso que te choca, pero que no te das cuenta que te lo haces a ti mismo. Puedes hacer hasta una lista de todo lo que te choca primero, ¿no? Y después lo vas buscando ahí en qué espejito está. Y, por ejemplo, hay gente que dice, es que ni me chocan las mentiras, es que yo no miento. Y de verdad, y no puedo con la gente que miente, y no puedo con... Ok, pero tienes 28 lunes diciendo que vas a dejar de fumar y no lo haces, entonces la mentira viene hacia ti. O dices que no pasa nada y que no importa y que no te dolió y que no es tan importante cuando en realidad te dolió muchísimo lo que te dolió, lo que viviste, que sí te importa esto que estás viviendo y estás tan acostumbrada, estás tan normalizada a mentirte que no te das cuenta por qué ves las mentiras en el otro y te reflejan el trato que tú te haces a ti. O, por ejemplo, en esto del maltrato, ¿no? Que yo te decía que no podía, me di cuenta, Pau, hablándome con mucha honestidad, que también a veces me maltrataba en formas que parecen muy sutiles y hasta muy orgánicas, ¿no? O de trabajar mucho, o de descansar poco, etcétera. Y entonces dije, claro, veo el maltrato afuera, pero tengo que poner atención en la forma en la que yo me trato a mí misma. Entonces, espejo número 1, lo que te choca de alguien, voltea a ver si no te lo haces a ti mismo. Y en este espejo justo lo que te invita a trabajar es en el amor propio. Es como, ok, eso que no me gusta del otro, yo me lo estoy haciendo y tengo que ser una persona más amorosa conmigo. Y a veces que también nos perdemos, como, ¿y amoroso qué es? La mejor fórmula que yo también he encontrado es piensa en una persona que amas y ve el trato que le das en cosas tan sencillas. De a una persona que amo, ¿qué le diría que coma? ¿Qué le diría que desayune? ¿Cómo le diría que fuera su día? A una persona que coma, ¿cómo le exigiría? Después de que acaba de tener esta situación, no sé, un error, un fracaso que considera a esa persona, ¿eso qué le diría? Le diría de qué bárbaro, ya ni la riegas. O sea, no es posible, no se lo dirías. Y sin embargo, el diálogo hacia nosotros mismos Es más es rudo. muy rudo, muy cruel. Entonces, bueno, este espejo te invita mucho al amor propio y que lo filtres en cómo sería una persona que amo. Y este espejo, Ani, ya Ujú. que lo identificas, como lo acabas de hacer, como lo acabas de mencionar, ¿tú qué recomendarías? Que dijeras, ok, yo ya identifiqué que a lo mejor yo soy muy dura conmigo misma. E intentar suavemente empezar a cambiarlo Sí, hacer y más a integrar flexible. prácticas, pero forzándote un poco al Sí, principio por porque no estás supuesto. No estás acostumbrado. acostumbrado, has normalizado eso. Y como te digo, hay muchas prácticas de las que hacemos que pensamos que son chidísimas y que están, bueno, súper, porque se ha normalizado eso. Entonces, si te das cuenta que en realidad te estás tratando como una persona, mira, hay un ejemplo, con esto creo que a lo mejor puedo clarificarlo más, un ejemplo que yo les pongo en los talleres. ¿Qué pasaría si yo te digo, te dejo un encargo a una persona, ¿no? Y te la dejo. Y te digo, en una semana voy a venir por ella. La vas a cuidar, la vas a tratar, todo como tú te tratas. Le vas a dar de comer lo que tú comes, la vas a poner a descansar las mismas horas que tú descansas, te la vas a llevar al trabajo, te la vas a... Y a la semana me la regresas. Les empieza a ver la cara de angustia de no va a aguantar ni un día conmigo. Y entonces te das cuenta que, híjole, a lo mejor otras personas y se la pasaría bomba, pero todo lo que tú te haces, lo que tú te dices, imagínate que, no sé, te ves en el espejo y dices, ay, no, qué mal me veo. Le vas a decir a esa persona eso de, no, cámbiate, te ves muy mal, no, así te vas a ir, no. Y si te dice la persona de, oye, necesito pasar al baño, no, pues aguántate, manda otros 4 correos y después, y la mayoría me dicen de, no, yo creo que a los 2 días no aguantaría estar conmigo.
Entonces Claro. ahí te vas dando cuenta de el maltrato que nos damos a nosotros o la forma en la que nos tratamos. Ujú. Entonces, espejo número Espejo 1, número chequen 1, ese trato que se dan a ustedes mismos, que exactamente. puede ser un reflejo de lo que te está saltando la gente allá afuera. Ujú, y que te está invitando a trabajar en el amor propio y te está invitando a trabajar también en que tengas una más compasión por ti misma. ¿Ok? Perfecto. Espejo número 2. Ese está muy fácil y ese sí es un poco lo que te choca, te checa, de decir, es lo que yo también le hago a los demás. Entonces, que muchas veces no nos damos cuenta de cómo es posible que esa persona sea tan criticona y no sé cuánto. Y dices, bueno, pues tú piensas que no, pero estás criticando a la suegra, al gobierno, porque cuando no son tan cercanos crees que no haces no tienes ese comportamiento. Pero el espejo número 2 es lo que le hago a los demás. Y entonces te invito a trabajar mucho en la empatía, en hablarte con la verdad, en ser muy honesto y en decir, híjole, pues yo también lo hago, que estoy criticando, si yo también lo hago en este momento. Uh-huh. Y en esta parte de por ejemplo, el ejemplo que pusiste de la crítica, Ni, Uh-huh. ¿qué sucede? Y lo abro porque Uh-huh. pienso que es una de las cosas que a veces es súper complicado. Yo, por ejemplo, de verdad trato de ser una persona que no critique, que no juzgue, pero hay de repente momentos, conversaciones, sucesos, Uh-huh. que de verdad no que sea inevitable, porque obvio es inevitable, pero ¿por qué quieres participar en eso? O sea, ¿por qué de Por, repente dices, en ay, la sí, sí crítica, voy a opinar? O sea, están hablando de esta situación y yo sí tengo una opinión sobre eso. sí, pero es que es bien Que yo quisiera diferente. voltear a decir, yo no voy a hablar de ese tema, perdón, yo ni la conozco. Y de Uh-huh. repente te gana ahí esa Sí, parte. te invita. Sí, pues a fin de cuentas una cosa es una opinión que te dices, bueno, no estoy de acuerdo y lo mejor sería decir, no estoy de acuerdo con o lo que están diciendo, o tampoco estoy de acuerdo con esta persona o con ese comportamiento, etcétera, pero me emito los comentarios porque a fin de cuentas no sabemos la historia de la otra persona. O sea, a la hora Sí. que de verdad puedes alcanzar a ver un poco las heridas de la infancia, lo que vive día a día, lo que todo, te das cuenta que dices, no tengo mucho que decir, porque a lo mejor yo si estuviera en su situación, a lo mejor haría lo mismo. Ujú. Muchísimas veces yo me siento sumamente afortunada de escuchar tantas historias. Me considero alguien que ha escuchado miles, y no cuando digo miles es por decir, sí, sí creo que en estos más de 20 años he escuchado miles de historias que ni en una serie de televisión las escuchan, las ven. Y te das cuenta que dices, ¿qué juzgo? Si a la hora que entiendes, a la hora que llega la persona y dices, entiendes la personalidad, dices, detrás de esa personalidad hay toda una explicación de por qué llegó a esta armadura, llegó a esta tiranía, esta soberbia, esta prepotencia, y siempre hay detrás de una personalidad, entre más difícil sea, entre más dura sea, Pau, hay más dolor guardado. Y cuando puedes ver un poquito más allá, como de lo evidente, de lo obvio, te puedes dar cuenta que esa persona está llena de dolor y que dices, pues qué juzgo, en realidad, más bien agradezco que no estoy ahí. Totalmente. Ok, Pero bueno, entonces el espejo 2 es el ser espejo. súper honesto con ustedes mismos Ajá. para poder ver el famosísimo te choca, te checa. Y que ahí sí dices, yo también, ¿para qué me hago? También lo hago. Y entonces hay que ser más empático, más Trabajar. compasivo. Ajá, exactamente. Y salirnos del juicio, ¿ok? Perfecto. El espejo número 3, que creo que ese es uno de los que a mí más luz me dio, como para darme cuenta de por qué me chocaba lo que me checaba, es lo que yo no me atrevo a vivir, lo que no me animo a vivir y el otro sí puede o sí se atreve. Y en esto es así como una enorme campo de posibilidades porque, por ejemplo, creo que soy una persona que quien me conoce sabe que soy muy trabajadora. Y entonces yo me enganchaba mucho con personas o muy poco eficientes, o pues así quedó, o pues no fui a trabajar porque andaba como que mal del codo, o dices, ¿cómo? ¿No? Yo a lo mejor me hubiera ido casi a trabajar con el suero, ¿me Arrastrada. explico? Y ahí me di cuenta y dije, claro, o sea, lo que yo me exijo y yo no me permito decir no puedo, conectar con esa vulnerabilidad, con esa no exigencia, con esa necesidad de perfección, con todo. La otra persona con la mano en la cintura de no puedo, no alcancé, o no te avisé, o no hice nada por tener que quedar en lo que habíamos quedado, etcétera. Y ahí me di cuenta que dije, claro, es una invitación o a ser más flexible, o a aventurarte más, o a darte más permisos. Y si te pones a pensar, yo creo que es de los top de todos, yo creo que es en el que más la gente nos podemos enganchar. En este espejo dirías que tiene que ver lo que envidias. Sí, entendiendo también, puede ser lo que envidias y entendiendo, Pau, que la envidia yo lo alcanzo a ver que es como una admiración no reconocida hacia alguien. Ujú.
eso que envidiamos de alguien Algo tanto, quieres. es algo quieres. Si quieres ser como esa persona y como volvemos a lo mismo, no nos hablamos con la verdad, no nos conocemos, pensamos que el conflicto está en ella, pero en ella o en esa persona estás viendo todo lo que tú o no reconoces de ti o no te animas a vivir o no te animas a vivir con esa libertad, con esa soltura, con esa aventura por la vida y el que el otro sí se lo permite, entonces te das cuenta de por qué vive así de libre. Y lo veo muchísimo ahora que estoy dando precisamente en estas semanas un taller de mamás, que soy mamá y ahora qué hago, y hablamos de las heridas de la infancia, como desde nuestras heridas acabamos siendo a veces una niña que está educando a otros niños, en lugar de ser una mujer adulta educando a niños, ¿no? Y muchísimas veces yo lo veía, en esta semana lo vi, y no entiendo porque aparte son como ambientes como muy, pues como de mucha confianza, donde salen muchísimas cosas y no entiendo ni por qué no puedo con mi hijo y es un rebelde y es un no sé cuánto y entonces grite y avienta y no se va a comer la sopa y si no le parece te lo dice y todo y no sé de dónde si yo siempre fui, ya sabes, así como muñequita, como soldadito de plomo de obedecía, no daba problemas, era la niña buena, pero por supuesto estás viendo todo lo que no te permitiste vivir, estás viendo en un niño esa rebeldía y es como, ¿por qué no te metes en la cajita que a mí me metieron? En donde no me dejaron ser y tú sí eres tú sí estás viviendo desde tu esencia. Y entonces eso pasa en todas las edades, no nada más pasa en los amigos, en los compadres, también pasa en los hijos, en donde el otro te puede poner un límite que dices, yo nunca me hubiera animado a poner ese límite a mis papás, yo nunca me hubiera animado a decir que no me gustaba la comida, y entonces cuando el otro se lo permite vivir, te enganchas muchísimo. Y este espejo pienso que es bastante fácil de identificar. O sea, yo creo que quien sea un humano ha Ujú. sentido esta Envidia, por envidia. supuesto. Entonces, creo que es algo bueno que en vez de que a lo mejor digas, ay, ¿por qué estoy sintiendo envidia? ¿Por qué estoy sintiendo celos? Ujú. Entiendas, pues que te está reflejando algo que quieres. Ajá, y algo que a lo mejor no te permites vivir o que por tus condiciones, lo que sea, financieras, de maternidad, lo que sea, no estás pudiendo vivir y entonces, en realidad, lejos de que el otro te cheque, pues estás admirando parte de su historia, en realidad, que es muy difícil llegar Y a esa este lo puedes parte. transformar yendo a buscar eso que quieres. En Exactamente, vez de es más. juzgarlo y decir, ah, Y si tu no, humildad te lo permite, hasta acercarte con la persona y decirle, oye, está padrísimo esto, ¿cómo le haces? O hasta enséñame, o desde lejos aprenderlo, o permitírtelo vivir tú. totalmente. Porque si no, es de que, qué bárbara, ya anda con otro, y tú llevas sola 10 años. Entonces no Exacto. puedes con que haya cambiado de novio, me explico, pero Sí. es eso, es cuando nos podemos ver con muchísima honestidad, es ver que esa persona está viviendo lo que a mí me da envidia, lo que no me permito vivir, lo que yo no puedo vivir y que no sé cómo hacerle ¿Y qué quieres? y que quieres vivir, por supuesto. Y sin darte cuenta, porque fíjate, en esto, Pau, justo en este, a veces se me hacen bolas en donde, oye, ni sí, por ejemplo, pensando en una persona o floja o poco eficiente, yo no me quiero convertir en eso, entonces no, este espejo no es. Es que no es que quieras ser así, es que quieres vivir con esa libertad de ser tú, de no estar buscando la aprobación, de que no te quiten el sueño, la falta de aceptación de alguien. Es como, pues en una comida familiar dijo que no iba, no sé, ¿no? En la Ujú. familia política, dijo que no se iba a comer la comida porque no le gustaba. Y dices, como yo me lo hubiera comido, aunque después hubiera tenido que ir casi al baño a sacar todo lo que había comido, pero no hubiera dicho que no. Y entonces, ¿cómo la otra dijo, qué bárbara, qué grosera? Que pues no es grosera, simplemente lo dijo desde una libertad que tú no te permites vivir, por así decirlo. Totalmente. Entonces, este espejo te invita muchísimo a reconocer que si esa envidia la puedes ver honestamente, que puede ser admiración y que te permitas vivir mucho más libre. Perfecto. ¿Okay? El espejo número 4, que creo que ahí también nos podemos echar no sé cuántos episodios, Pau, que es el de el sistema familiar. Lo que Ok. no puedo ver en los otros, pero que en realidad me está reflejando a mi árbol genealógico. En realidad me está reflejando la historia de mi papá, la historia de mamá, lo que no pude aceptar de ellos, lo que no acabé de integrar. Y entonces salgo a la vida peleada con esas historias o con esos comportamientos y justo nos relacionamos porque a fin de cuentas somos como mamíferos humanos que andamos buscando a nuestra manada sin darnos cuenta y entonces les digo, pues sí, te peleas de estar con papá que es alcohólico, pero luego tienes puros amigos alcohólicos o vendes vino o de Ujú. alguna manera vuelves a encontrar tu manada. Entonces, este espejo te está hablando de los conflictos familiares o que no pudiste ver o que no pudiste entender o que no pudiste integrar o que los evadiste y cuando sales a verlos a la vida, no puedes con ellos, pero en realidad te están representando a tu familia. ¿Y sabes en dónde se ve mucho esto? En la vida laboral. ¿Por qué? De hecho, a algunas personas les dicen a sus papás jefe o jefa.
Entonces imagínate con esa connotación y para el inconsciente que no entiende de razones, solamente la parte simbólica y el significado de la emoción, que llegues a una oficina y que le digas jefe y en tu casa tienes a un jefe donde no te entiende, no sé, nunca te sentiste reconocido, entendido, comprendido, valorado y llegas a la oficina con ese mar de emociones aquí y en el momento que no te ponen atención, entonces no me ven, no me escuchan, no me reconocen, no todo, pero en realidad es papá y mamá. Y últimamente que he estado últimamente en los últimos años que he estado trabajando mucho en capacitar empresas, etcétera, te das cuenta cómo si no nos damos cuenta de esto, que la vida laboral se empieza a tejer desde la infancia, se empieza a escribir desde la infancia, pues en lugar de tener una empresa es un kinder, es una primaria, donde se están peleando de, es que él no me hizo caso y entonces me dan más tareas que no me corresponden y entonces no me reconocen y no me dan premios. Y lo mismito que vivías con diferentes botargas, diferente escenario y diferente situación, pero es la misma emoción que se vivía tiempo atrás. Y otros ejemplos de este, Ani, ¿cuáles serían? Porque ahorita con lo que mencionaste, por ejemplo, ¿no? Papá alcohólico y acabas con un alcohólico. Ahí no sería tanto que te choca, ¿no? Porque repetiste el patrón, no huiste de. Sí, pero es que muchas veces, aunque no huyas, estás con una persona que te choca y te la vives en la queja constantemente y no entiendes por qué si querías correr de eso que te chocaba, acabaste con eso sin darte cuenta que es tu inconsciente que te llevó a seguir integrando de lo que querías correr. Pero sí, pudiera ser, no puedes con, no sé, ejemplo de familias conflictivas y luego de repente te das cuenta que te relacionas con personas conflictivas y no acabas de entender, pero es que ¿por qué me chocan los conflictos y todo? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué estás en tu ambiente familiar? Porque ahí es donde te sabes mover como pez en el agua. Entonces, este espejo te invita a que veas mucho tu árbol genealógico. La parte transgeneracional es que se transfiere de generación en generación un conflicto no resuelto, que en realidad no es tanto el conflicto lo que se va pasando, son las emociones. Son las mismas emociones de me siento desvalorizado, no me siento entendido, poco amado, etcétera. Y este sentimiento lo voy a ver, esta emoción la voy a volver a sentir con otras personas. Y Hay entonces que te volver, choca te y choca tiene que ver con tu y tiene historia. que ver con el árbol genealógico. Y aquí te puede estar confuso porque hay historia que no conoces de tu familia, ¿no? O Mucha. sea, la tatarabuela, ciertas cosas, al menos de que te pongas a hacer un interrogatorio profundo. No, pero hay veces que ni Y ni así. haciéndolo. Pero bueno, yo con lo que me he ido quedando poco a poco, porque yo nunca estuve cerca de la familia paterna, es que el conflicto de la tatarabuela es el mismo que tenía la bisabuela, el mismo que la abuela, y a lo mejor a ella sí la alcanzaste a conocer. Y entonces dices, bueno, no tuve acceso a la tatarabuela, pero veo el conflicto que hay en la abuela y ese es el que trabajo porque es como la papa caliente, que fue la misma, a lo mejor en diferente intensidad, pero es lo mismo, Pau. Y ya que identificas este suceso, este conflicto o lo que sea que te está brindando este Ujú, espejo, ¿qué haces? Porque aquí tú dices, bueno, ok, hay este conflicto familiar. ujú. Obviamente a mí me salta, pero y luego, Ok, acordándonos que somos un resultado de ese pastel, o sea, lo que nos choca de la familia, pues dices, es como si dijeras que eres una rebanadita de un pastel que te choca, pues también eres parte de. También ahí es una invitación a decir, ¿qué es lo que me choca de la familia? Para que lo resuelvas en ti. Hasta también hacer la lista de, no me gusta esto que hacía papá, mamá, etcétera, y tienes todas las semillas para que en algún momento germinen si no lo haces diferente. Entonces, salirte del juicio, salirte de la crítica hacia ellos y empezar a resolver lo que no te gustaba de la vida familiar. Y eso te va a llevar sí o sí a que afuera ya lo dejas de ver. ok, Baja muchísimo la intensidad. ok. Entonces, es voltear a ver tu árbol. Más, yo les pongo desde la parte simbólica de abraza tu árbol. O sea, abraza el árbol. Vete a abrazar árboles, así vas a parecer loca, suelta, peligrosa, ya sé de que, y ahora ya abraza árboles, aparte de todo, sí. Abraza árboles y es como integro la historia para dejar que no me siga doliendo por otro lado. Ok. Ok, el espejo número 5 también creo que es uno de los más interesantes porque es el que te refleja las heridas de tu infancia. Entonces, no puedes con alguien de, ve nomás, no tiene cuidado de sí misma, ¿no? Y entonces no ves tu herida de abandono que tienes, ¿no? O la traición, y qué bárbaro, ve nomás la infidelidad y no sé cuánto, y no ves las traiciones que tú viviste en la infancia en donde te decían una cosa y no se cumplía, o el rol que tenía que hacer papá y mamá contigo, no lo hacía, te sentías traicionado constantemente. Entonces, sales a la vida con esas heridas a que lo único que vas a hacer es sí o sí verlas. Creo yo, esa es también una idea que he ido comprobando, que
la emoción que sacamos, Pau, sí creo que es totalmente genuina, pero lo sacamos en ambientes inadecuados, con personas inadecuadas, en el momento inadecuado por completo. ¿Cómo a qué te refieres con eso? Que, por ejemplo, este, imagínate que yo tengo, un ejemplo, si yo tengo una herida aquí, ¿no? Y me la tapé y nadie me la ve. Entonces nadie me ve esta herida. Y tú llegas y ahorita me saludaste muy cariñosa y me tocaste la herida. Y entonces yo pego de gritos y digo que me duele muchísimo y entonces ya no quiero hablarte y me peleé contigo y te digo que me duele muchísimo. Y tú dirías, con toda razón, dirías, está loca, ¿no? O sea, la saludé con mucho cariño y ve el berrinche que está haciendo. Si tú pensaras quién tiene la razón, las dos tenemos la razón. Tú por tu interpretación de, oye, yo no sabía que estabas lastimada de esa manera. Y yo diciéndote, tú no sabías que yo aquí me duele muchísimo y es verdad mi dolor. Solamente que tú no me lo hiciste, tú no me lo causaste y lo único que hiciste fue detonármelo. Entonces, cuando salimos a la vida lleno, nada más, lo bueno es que, lo malo más bien, es que no nada más es una heridita aquí en el brazo, vamos así, ya nos raspones por todos lados en la vida. Y entonces cuando alguien nos detona esa herida o nos da un pequeño roce que nos duele tanto, lo sacamos en la intensidad que lo guardamos, pero no es esa persona. Y entonces esa persona no entiende oye, pues nada más no te dije que a lo mejor no iba a poder pasar por ti y ya hiciste una rosa de Guadalupe en tu cabeza que entonces el drama, ya estás en un drama total de, y nada más te dije que no iba a poder ir. Sí, pero tú no sabes que tengo una herida de abandono tremenda y que si tú me dices eso, yo siento que entonces no soy suficiente, que ya te vas a ir, que no te voy a volver a ver. Y es como, ya te vi raro y entonces ya siento que ya no me quieres, etcétera. Y es pura inseguridad afectiva que tiene que ver con la historia de atrás. Entonces, cuando alcanzas a ver que estas heridas, que son, bueno, yo he encontrado 8, desde el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia, la culpa, que muchas veces dicen que es un sentimiento, pero yo la veo como herida, la indiferencia y sobre todo la sobreprotección. La injusticia y la sobreprotección, que también la sobreprotección creo que es una herida que inhabilita por completo al ser humano. ¿La injusticia es una herida también? Sí, la injusticia es una herida. Y es ¿Que la injusticia sería una herida que viviste muchas injusticias? que viviste muchas injusticias o si no fue directamente a ti, Pau, que las viste en el medio ambiente, las injusticias, y entonces eso te hace que vayas por la vida con mucho enojo. Exactamente, te vuelves así como el justiciero de las causas perdidas, pero sobre todo la emoción que se vive, porque cada herida tiene una emoción y la emoción de la injusticia es el enojo, se vive con muchísimo enojo. Entonces, tú puedes volvemos a los espejos, puedes ver y que qué bárbaro, qué injusto, viste cómo le contestó, viste lo que hizo, pero qué injusto que, cómo es así con sus hijos, pero no estás viendo las injusticias que viste tú con tu hermano y las injusticias que tú viviste en tu familia o lo injusto que fue papá con mamá o mamá con la tía, etcétera. Y como todo está guardado en el inconsciente, ahí está en un software súper, en un submundo ahí, guardado en un cajón. Entonces, cuando ves esas cosas, no alcanzas a entender de dónde, pero tiene muchísimo que ver con la infancia. Este espejo es, yo creo, de los que llevas diciendo, yo creo que este es el más, no complicado, pero sí se me hace el más difícil de identificar, porque te abre muchos panoramas, Exacto. ¿no? O sea, dices, ok, a lo mejor esto que está pasando con esta persona me está rebotando una herida. Y ahora, ¿cuál herida? ¿No? Ya entramos al autoconocimiento, Este espejo es como el más, bueno, este y el del árbol genealógico. El árbol genealógico, sí, porque los otros están un poco más digeribles, ¿no? Pero está bueno saberlo porque a lo mejor los otros te vienen muy rápido a la mente, ¿no? Como que si son más fáciles de contestar, puedes decir, bueno, es el 1, es el 2, es el 3. Sí. Ya si cuesta un poco más, puedes decir, bueno, me tengo que ir allá al 4 y al 5, sí. Y sobre todo Pau, tienes que ver como que eso que te duele, necesitas resolverlo en ti, porque la herida empieza a amortiguarse y empieza a sanarse cuando dejas de tratarte como te trataron. Este espejo te habla de que estás viviendo en una intensidad lo que te choca de esa persona, pero que en realidad en esa intensidad es tu dolor, no el comportamiento de esa persona, que están rechazando o criticando a alguien y entonces tú dices, qué bárbara esta persona, cómo critica y cómo juzga y que no lo puedo creer, ve qué mal habla de la persona y tú fuiste un niño totalmente criticado, que te sentiste inadecuado constantemente, no te sentiste aceptado, sentías que no te incluían, estabas totalmente excluido y entonces cuando alguien lo hace, me da lo mismo si es con una mascota, con alguien que nos ayuda, con lo que sea, te salta muchísimo, pero en realidad lo que te salta es tu historia, tu dolor. Ok, entonces, bueno, ahí es una invitación. Está difícil. A trabajar, como yo digo en Centro Ananda, es un taller que decimos que es de regreso a mí, porque tienes que ir a ese punto donde te quedaste
entiendo que no tienes que vivir en el pasado, yo no creo que tengas que vivir en el pasado, pero sí tienes que ir a un punto de regreso, a ir por ti, a donde se quede ese dolor, para traerte contigo y estés un poco más completo. El espejo número 6. 6. El espejo número 6 te habla de la culpa, que eso que juzgas en realidad es algo que tú también hiciste en el pasado y que al no perdonártelo a ti, tienes esa culpa, ese ahí guardadito, que entonces cuando el otro lo está viviendo, lo juzgas, pero no es, volvemos a lo mismo, no es al otro al que estás juzgando, te estás juzgando a ti mismo por haber hecho eso y ya no lo alcanzas a ver, porque en las líneas de tiempo se te borró, pero la emoción está ahí. Y dices, pero es que ¿cómo es posible que esté haciendo eso y todo? Y que dices, hola, tú hace 8 años andabas en lo mismo, ¿me explico? Sí. O sea, el que haya pasado ese tiempo no quiere decir que en realidad te hayas perdonado. Entonces está como también fácil a lo mejor como de identificar, si ves como yo lo hice en el pasado, llega un momento en que tu mente está tan entrenada a buscarte, o bueno, yo la he ido entrenando poco a poco y te das cuenta de que esto era lo que yo hice también en el pasado, yo era así y tengo que acabar de perdonármelo. Y entiendo que se oye muy fácil pasar como de la culpa al perdón o del rencor al perdón, pero algo que te puede ayudar mucho también, otra vez, es ¿qué le dirías a alguien que amas? Hay un ejercicio que los pongo a hacer en talleres que es, haz una lista de todas tus culpas. Y entonces, bueno, y aparte se pone hasta como nos ponemos en la secundaria de que, Tapados. bueno, yo no, yo la neta no me vale mal que me copiaran, pero bueno, cuando algunos se ponían para que no les copiaran, y entonces empiezan a poner todas sus culpas, ¿no? Y al final les digo, nadie las va a ver y las vamos a quemar. Y de hecho las queman, ¿no? Y después les digo, ¿qué le dirías a una persona que amas en cada cosa? Y los empiezas a ver a veces hasta llorar como, híjole, qué diferente sería el diálogo a una persona que le tienes compasión, tienes comprensión, sería muy diferente. Entonces, ¿Qué eso te... ejemplos de culpas hay? Ejemplo de culpa, Por no ejemplo. sé, por ejemplo, puede ser de... Porque a mí como que dices la palabra culpa y Ujú. en automático me viene como algo grave a la cabeza, que haya tenido que pasar algo grave y no siento que sea así. No, Puedes no, tener puede culpa ser, por de... ejemplo, de alguien que está criticando mucho su cuerpo, se va a hacer una operación, etcétera. Y tú es que bárbara, ve nomás, se la vive en eso y dices, híjole, años atrás tú también estabas obsesionada por eso y entonces no te lo perdonas cómo trataste a tu cuerpo y ahora que lo ves en alguien estás criticando a esta persona que está pasando por el mismo proceso que tú atrás. O una infidelidad, que tú dices, es que qué bárbara, ve nomás cómo vive y no sé cuánto. Y dices, y tú lo hiciste lo mismo o permitiste lo mismo tiempo atrás. O la manera en que maneja el dinero, me explico, y es también tiempo atrás. Bueno, mucho del dinero tiene que ver con el árbol genealógico cuando se enganchan. Pero Pero derivado con la culpa. sí que te dé culpa, o sea, que tú sentiste esa culpa y la guardaste y a la hora que lo ves en alguien, te choca el comportamiento de alguien, pero en realidad es porque te refiere la culpa de algo que no has perdonado o comprendido en ti, de tu comportamiento. Y esto también ayuda para salirte de la culpa, es dejar de ver tu pasado con los ojos del presente. Porque creo que, o sea, ya hoy tenemos 24 horas más de experiencia, etcétera. Y hay veces que estamos juzgando algo, Pau, que fue, ¿qué te gusta? O sea, hace 10 años atrás o 5 años atrás. Y entonces dices, no tengo ni el mismo entendimiento, ni el mismo conocimiento, ni el mismo trabajo interior, nada. Entonces, ver el pasado con los ojos del presente creo que es un acto de crueldad fuertísimo, tanto para otra persona como para ti mismo. Es como si a un estudiante de universidad le da su examen de secundaria. Y entonces dice, ¿cómo? Pues de a tiro yo no sabía, o sea, está mensísimo, ve nomás lo que contesté, pues claro, ya estás Que en no tenías la misma ingeniería, información. claro, pero pues las matemáticas de secundaria se te hacían en ese tiempo, no podías. Y es lo mismo. Entonces, este espejo, cáchate si a veces eso que estás juzgando mucho en el otro y estás diciendo que cómo se atreve a vivir eso, o le estás juzgando, en realidad es algo que tú también hiciste, algo que tú también cometiste, algo que tú también no supiste manejar de otra manera y que en realidad lo que más necesitas es perdonarte para que a otra persona no la juzgues. Me encanta. Ok, y espejo número 7, que esas son las creencias limitantes. A ver, crecido en un ambiente en donde se te instalaron o todo aprendiste por asociación y tienes creencias muy limitantes sobre muchas cosas, sobre la vida, no sé, personal, sexual, amorosa, de pareja, pero ¿cómo es posible que ya ande con no sé quién? Y dices, ay, este pensamiento era de mi abuelita, yo que ando pensando que sí, o ¿cómo es posible que vivan sin estar casados? O ya se divorció y entonces ya anda, dices, esto era de, ya sabes, con la abuelita, la bisabuela, eso ni siquiera son creencias mías. Ujú. Y en estas creencias también limitantes entra mucho la comparación, que mucho de lo que nos choca de alguien o no nos gusta de alguien es porque te estás comparando con esa persona y no sabes cómo ser como esa persona, pero es una creencia limitante porque
no estás viendo tus habilidades, tus recursos, toda tu luz, por así decirlo. Entonces, este espejo te invita a quitarte creencias que ni son tuyas. Y si te fijas, Pau, desde el espejo 1 hasta este último, el 7, todo te invita al autoconocimiento, todo te invita a ir dentro de ti. Y se oye fácil en un episodio nada más, pero es un trabajo de muchísimo tiempo. Es un proceso en donde empiezas a darte cuenta constantemente, es algo que me hago yo, ok, tengo que ser más amoroso, ok, es algo que le hago a los demás, entonces tengo que ser más empático. Es algo que okay, me dijeron. Es algo que me dijeron, es ok, esto ni siquiera es mío. Pero si nos diéramos cuenta cuántas veces estamos viviendo bajo el dolor de nuestro árbol genealógico y de nuestros ancestros, y que muchísimo de nuestro dolor no es nuestro, muchísimos de nuestros miedos no son nuestros, está en nuestra memoria celular, y en el momento que algo pasa se activa y que nos damos cuenta que porque siento lo que siento y ni siquiera es tuyo. De este espejo 7, Ani, ¿qué ciertas creencias limitantes tú ves como más comunes? Más comunes. O que se repitan mucho. Que se repitan mucho, sobre todo eso, como la vida de pareja de otras personas. De que es que no es posible, o sea, ve nomás, ya lleva no sé cuántos matrimonios, o para qué quiere otro hijo, o si ya no sé cuánto, o por qué no se embaraza, es que ya se debería de haber embarazado, y es que ya se casó, ya lleva no sé cuánto, y entonces, ay, eso es lo que decía la abuelita, eso es lo que decían las tías, que entonces ya se casó, ya tiene que tener hijo, y es como, ya sabes, como no, y aquí te by the invita book. para, vas a seguir con la misma historia y repitiendo lo mismo que personas pensaban, o quieres crear algo nuevo, o quieres crear una decisión y nueva. son cosas hasta muy sencillas, cosas hasta muy claras, digo, muy, muy sencillas, como, es que, ¿cómo es posible que ande caminando, qué bárbaro, descalzo, se va a enfermar? Y dices, ay, eso es lo que te decían. ¿Quién se enferma descalzo? Yo vivo descalzo, no te pasa nada. Con el pelo mojado, si te acuestas con el pelo mojado. Son muchísimas creencias limitantes, desde más sencillas como estas de todos los días, hasta creencias sobre el dinero, el dinero te hace mal, te echa a perder, todo. Dices, lo echó a perder el dinero. Y dices, esa cosa también te la decía cuando estabas chiquita. El dinero no echa a perder a nadie. El dinero devela la personalidad y saca de paseo las verdaderas personalidades de alguien. Pero no arruina. No arruina, jamás el dinero te va a arruinar. Las decisiones que tomes con el dinero son las que te arruinan, pero en realidad saca tu personalidad. Lo que pasa es que a veces tu personalidad no es tan obvia con 3 pesos que con millones. Y por ejemplo, generacionalmente, del tatarabuelo, que hoy en día no tiene nada que ver, pero toda la gente que es homofóbica, que mucha gente, ¿no? Decía, lo que te choca, te checa, y decía, ¿cómo a mí me va a checar si yo no soy gay, no? Claro, pero muchos... pero ahí tiene que ver con tu creencia. Puede ser, bueno, ahí puede ser una creencia limitante totalmente, esto que tú dices, puede ser que sea, así te enseña si lo está diciendo el bisabuelo, así le enseñó el tatarabuelo a vivir, y que eso no era de hombres, o que los hombres no lloran, o que esas cosas, y entonces se los pueden acabar. O también puede ser algo que sí sea algo que te está moviendo y que tú no te permitas vivir en esa libertad de ser tú y vivir desde tu esencia. Pero solo podría ser esos dos. Pudieran ser esos dos, sí, o también pudiera estar en el árbol genealógico, en donde alguien del árbol nunca se permitió vivir la sexualidad libremente y plenamente y desde su esencia, y entonces lo vuelves a ver en otra persona que se reprime, y acá también tenías gente que se reprime en tu árbol. ¿Y qué sucede, por ejemplo, como en este ejemplo, si no sabes en qué espejo acomodar lo que dices? Puede ser del 7, puede ser del Qué bueno que dices eso, Pau, porque rara vez algo que te choca solamente está en un espejo. Okay. Es más, te digo que en este ejercicio que hacen de todo lo que te choca, y después les damos ahí una listita, una fichita donde están todos ya impresos, y entonces, y es más, hasta les damos simbólicamente un espejo. En los días les damos porque eso te ayuda mucho como a conectar contigo, y hay unos que tienen del 1 al 6, o sea, yo los tuve en el 2, en el 4, en el 8, el 3, en el 5 y en el 6, lo tuve en el... Sí, es rarísimo que algo que te choca nada más esté en uno. Ok. ¿Por qué? Porque en realidad lo que no me permito vivir, en realidad, pues se me instaló en la infancia también, o lo vi en mi árbol genealógico, o también fue una creencia limitante con la que me dijeron que tenían que hacer las cosas así. A ver, y que al final, ahorita que te escucho decir esto, la frase de lo que te choca, te checa, al final nosotros, porque le hemos metido esa connotación, que el que te checa tiene que ver con que tú seas así, pero que te checa, claro que te tiene que ver con que te checa con tu vida, con tu historia, con tu gente, entonces... Sí, al final esa es la conclusión, que claro que te checa con tu historia, con tus culpas, con tu infancia, con tu árbol genealógico, con tus creencias limitantes, con el trato que tú te das, pero no necesariamente es que tú seas igual. O sea, si vemos aquí, es nada más el espejo 2 el que tú eres igual, todo lo demás es diferente. Sí, pero al final el que te checa
nosotros le sí, hemos dado claro. la cabeza de creer Ujú, que es claro. porque así eres. Ujú, En realidad te checa porque algo viviste, algo traes sí, que tiene que claro, ver con eso. claro. Y el espejo 8 Ani, que es el que mencionaste al inicio, es Ujú. cuando sigues observando, o bueno, tú mencionas el espejo Ajá, 8 nada más sí, para sí, sí. dejarlo. Lo observo, no estoy de acuerdo, no, para nada estoy de acuerdo con ese comportamiento por la carga emocional. Ya bajó muchísimo que rara vez te quita la paz. Y ya Y no ya, te enganchas, nada y ya más que es a es, lo que tendríamos que pasar del 1 al 7, tendríamos que llegar todos al 8, que ya, es en lo que tendríamos que trabajar. Pero pues bueno, aquí nuestra invitación es como que se echen un clavo para adentro y que vean poco a poco, porque sé que es muchísima información. O sea, esto dura semanas de talleres, es mucha información en donde lo puedas ir desglosando, pero te das cuenta que sobre todo te quita la culpa de soy igual que eso que me choca y no lo estoy viendo, que me comporta igual y hay algo ahí no, en mi inframundo. No, pues no, a lo mejor está mi papá, lo voy descubriendo. Tómate tiempo en tu proceso. A lo mejor es algo que no me gusta de mi papá, o a lo mejor es algo que viví en mi infancia, o ujú, es, no sabes cuántas veces yo he descubierto y entiendo que mi mente pues sí, sí me considero porque soy muy intuitiva y entiendo que mi mente está muy entrenada para encontrar el conflicto, muy entrenada desde hace tiempo, pero simplemente el escuchar a las personas cómo narran algo y, ay, no, es que me choca que maltraten a los animales y entonces y no sé qué, o abusen de no sé qué, y tanto lo repiten que te das cuenta y dices, tiene un abuso. Y hay claro. que buscarle ahí. Y entonces ese abuso que ves es que abusan de mí, no importa la persona que trabaja conmigo, pero el abuso, el abuso, el abuso, y está en abuso y acaba, y es rarísima la vez que no acabo comprobando que hubo un abuso que no está, Y creo que al no está final, visto más bien. que no está, exacto, que no lo, o no te lo Ujú, has, no lo has cachado tú o no lo has ujú, compartido. Y creo que justo en lo que dices, Ani, hay como ciertas cosas que a lo mejor la gente ujú. va a ser grandes espejos para darte cuenta de ciertas cosas que a lo mejor no estabas viendo, Claro. pero creo que la mayoría de nosotros sí tienes como tus básicos Ujú. que te chocan, ¿no? O sea, Sí, que claro. dices, yo no puedo con la ineficiencia, Ujú. yo no puedo con ciertas cositas, y creo que por ahí es una gran forma de empezar. Claro, de Porque a lo conocer. mejor si escuchas esto, está cañón ir por la vida diciendo que me está chocando de este prum, Ujú. ¿no? Pero está Sí, bueno de un cierto arranque decir, a ver, claro. ¿qué genuinamente son mis top 5 Sí, o que lo no que más. soporto? Ajá, y decir, a ver, eso, justo el ejemplo que pusiste, a ver, que la ineficiencia no puede decir, claro, tiene que ver con tu necesidad de perfección y la forma en la que tú te exiges, que Pero ahí entonces el otro, sería el 3. el 3 que tiene que ver con, recuérdame, El 3 tiene que ver con lo que no me permito vivir. ya. Y entonces en esa ineficiencia no es que tú quieras ser ineficiente, pero esa persona se permite decir, no puedo, no sé, hágale como Pero ahí, quiera, por no sé. ejemplo, y por poner yo mi ejemplo Ujú, abierto, yo a mí sí me cuesta muchísimo trabajo con la gente con la que trabajo, como que para mí es un trabajo, o sea, cumple con lo que es el trabajo. O sea, ni ujú, siquiera te estoy pidiendo, o sea, ya si eres extraordinario, pues ujú, no manches, ujú. wow, wow que te encontré. Sí. Pero de ahí en fuera, pues es un trabajo, cumple tu Ujú, trabajo, punto. ujú, No estoy pidiendo más. ujú, Y que no se haga, a mí ujú. me puede sacar de mis casillas, ¿eh? O sea, no lo comprendo. O sea, digo, Sí. ¿qué es este abu? O sea, así. Ujú. Entonces, como que Ahí sí tú dices, dices, Pau, me saca muchísimo de mis casillas, ¿eh? ciertas personas me sacan de mis casillas, Sí. otras nada más digo, híjole, qué espanto trabajar contigo. Ujú. Ok, pues puede ser ahí desde algo que no se te cumplía antes. O sea, no Ujú. sé si puede ser, te lo estoy diciendo Sí, por al decirte, aire. ¿no? De que puedan revisar, si es un ejemplo así, de qué me decían que no me cumplían, quién no hizo el trabajo que tenía que haber hecho conmigo, que yo no me estoy cumpliendo a mí misma. O sea, a lo mejor hasta, no sé, hasta unas vacaciones, hasta algo que dices, es que yo no me cumplo las cosas que me prometo, ¿no? No cumplo con el trabajo de cuidarme, con el trabajo de protegerme y me expongo, no pongo límites, etcétera. Entonces, cuando no tiene que ser tan específico, sino irte como a la generalidad de decir, ¿qué me está reflejando? Que ya no cumple. Ok, tengo que encontrar o quién no cumplía en mi historia o qué no me cumplo yo o a quién no le estoy cumpliendo. Entonces es como empiezas, no exactamente en el Y trabajo, no no puede ser exactamente. necesariamente que nada más mi papá era muy exigente conmigo y listo. Sí, claro, entonces es una creencia no limitante, pero es como las cosas tienen que ser así y ya. Y entonces tengo que empezar a trabajar un poquito con la flexibilidad y decir, ok, pero entonces está en tu árbol genealógico. Ujú. Esa forma de tiene que ser así y la forma buena o correcta de vivir es con esa exigencia. Y entonces,
Y sí entiendo que cuando te exiges muchas cosas, tú lo tienes comprobado, Pau, y yo también, cuando vivimos en esa exigencia también, o aprendimos de ella de chiquitos, acabas logrando muchas cosas. Ujú. Pero también, si no nos damos cuenta, Sí, puede ser, estás. es como never is enough. Y entonces vives como el conejito detrás de la zanahoria, buscando siempre qué es lo que me falta, y qué es lo que me falta, y qué es lo que me falta. Y cuando la otra persona no vive de esa manera, vive como al día, Ujú. es a veces hasta, pues no sé, pero hasta admirable y también de aprenderse, para que puedas llegar al equilibrio, Ok. como llegar al Y se equilibrio. vale también decidir en estos espejos, decir, o sea, porque yo, por ejemplo, en el mismo ejemplo que estoy enganchada, Ujú, yo diría, ok, sí más flexibilidad, sí lo que quieras, ujú. pero no. Ah, O sea, no. O claro, sea, pero yo claro. voltearía a decir, No, o sea, claro. sí, wow, O sí sea, todo, gracias que me reflejas la herida de abandono gracias, de mi familia o de pero mi... yo no quiero trabajar con Claro, alguien pero por ineficiente, punto. supuesto. O sea, qué ¿No? bueno que dijiste eso. Es un punto que también es muy importante. El que tú te des cuenta de qué te refleja es, ya me veniste a presentar mi materia, gracias. Pero yo decido si me quedo a cursar esta materia en esta escuela contigo o me voy a otro lado. Pero ya sé que voy a seguir trabajando en mí, Y por ahí supuesto. debes de lograr un poco lo que tú mencionas, que es el espejo 8 de Ujú. voltear y decir, no estoy de acuerdo con tu ineficiencia, Ajá, claro. pero ya tampoco ponerte Entiendo que viene de la exigencia que yo siempre me he hecho, muchísimas gracias, pero no voy a vivir con cálculos en la y ya, vesícula y porque no tampoco puedo. te pierdes a ti en ese Exactamente, enojo y en esa exactamente. frustración. ¿Qué es lo que en un principio me preguntas? Como, bueno, ¿y cuál va a ser la practicidad de estos? ¿En qué área práctica lo voy a poder poner así? Y es eso, entonces decir, ok, ya estoy viendo que tengo que trabajar en esta parte tan exigente que he sido conmigo, tu ineficiencia me vino a mostrar esto, pero eso no quiere decir que podamos hacer un equipo para trabajar o para tenerte yo conmigo, porque no es así. Me Sí. encantan estos 8 espejos, Dani, porque siento que todos los que estén escuchando el podcast, de verdad sí creo que varios se van a salir del típico te choca, te checa. Ujú. Y luego también pasa mucho en este podcast que la pregunta siempre de, ¿y cómo empiezo a conocerme? ¿Y cómo empiezo este proceso de autoconocimiento? ¿Y cómo arranco? Este es Este es un gran proceso Es un gran proceso, tal cual, empieza en ti, de empezar en ti. en este nombre tan profundo que tiene tu podcast, Pau, que es justo eso, es empieza en ti a autoobservarte, necesitas un detenimiento. Es más, si vas en todo el acelere del día, al final del día, ¿qué me chocó de alguien? Y entender, y de verdad, hasta la persona que no te hace caso, y dices, es que está en un restaurante y quería otra limonada y no me hacían caso, y no, hasta eso dices, pues sí, yo no me pelo con las necesidades que tengo, no sé, me duele el tobillo y desde hace 3 días me quiero ir a comprar una pomada y no me la compro. Ah, bueno, pues entonces el otro te está reflejando lo mismo. Y entonces, como te decía, Pau, no se trata que vivamos en un sobreanálisis, porque la vida se Sí, viviría está cansado. cansadísima, pero es nada más vele poniendo atención, porque todos nos vamos a seguir viviendo con cosas que no nos gustan y es como poner atención desde una, como ya no en ese acelere, sino en una calma, decir, esto que no me gusta me está invitando a conocerme a mí misma y entiendo que lo que me choca en realidad checa con algo que he vivido y voy a poner atención a mi historia. Y Ani, aquí otra pregunta. ¿Qué sucede? No sé si tenga que ver con los espejos o Ujú, hay otros niveles ahí que abre a otro tema de conversación. Cuando recién conoces a alguien ujú. y no es que algo te chocó, no es que algo te cayó mal, no es que algo nada, nada más como un ligero, como que no empataste con la persona. No sé si es algo energético que uno siente, pero no sé si también eso energético es como un escudo y en Es que realidad es un espejo. ¿Cómo funciona con esa parte? son las dos cosas, Pau. Yo creo mucho en la energía que acabas haciendo match con alguien, que cuando conoces a alguien dices, parece que te conozco de toda la vida, y Ujú. hay gente con la que justo sientes como algo, un rechazo, y si le ponemos atención, yo sí creería que está en algo de nuestra historia, En algo de los espejos. en No algo de nuestra necesariamente historia. que digas, ay, no empate energéticamente con esa persona. Sí, pero no empate energéticamente porque hay algo que tu energía en algún momento rechazó o no integró tiempo atrás y esta persona te lo está detonando, te lo está mostrando. ¿Te acuerdas? No sé si tú alguna vez fuiste a esas kermeses que había, ¿cómo se llamaba? No, 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 de la casa de los espejos. Que te Sí, metías y en una, ya sabes, era de dos gigante, metros otro y en otra enorme, enorme y otro así. corto. Dices, en todos era yo, simplemente me veía diferente en cada uno, pero en todos eras Sí. tú. Entonces es un poco eso, como decir, ok, en todos soy yo, me veo diferente en cada uno. Cada persona te invita a ser o más simpática o más amorosa, más todo, con cada persona, pero sin darte cuenta que en realidad siempre en el otro estás viendo algo de ti. Y regresando al tema que dijiste en el inicio, Ani, de que hay personas a través de las cuales te quieres más Ay, sí. y a través de las cuales
te soportas menos. Exacto. Ahora que ya explicaste Sí. los espejos, ¿puedes retomar la explicación de eso? Sí, Que creo que se va a claro. entender un poco Sí, mejor. claro. Ahora, ya conociendo estos espejos, cuando tienes menos conflicto con alguien es porque la persona con la que estás te está reflejando menos conflictos tuyos. ¿Me explico? Entonces dices, Ujú. aquí no veo tanto mis heridas de la infancia, aquí en realidad no es tanto bronca con el árbol genealógico, aquí no, lo que se permite vivir esa persona, yo también. Entonces, esa persona pues te está mostrando una parte muy sana de ti. Pero No tienes la toda la parte. razón, te sientes más a gusto y más en paz porque no te está mostrando tanta historia, Claro, tanto nada, nada tanto más estás dolor. fluyendo. Claro, no es un espejo, no es un maestro que te está enseñando las materias más dolorosas de tu vida, te está mostrando Y más entendiendo fácil. esto, ¿por qué pasa que dicen que tu pareja Es tu espejo. es tu más grande maestro, tu más grande espejo? A ver, no se trata de que vivas sufriendo con tu pareja, pero a lo que voy es, ¿por qué a veces te vas con una pareja que te necesita reflejar más todo eso que tienes que voltear a ver, a que te fueras con una que a lo mejor estás como pez en el agua? ¿O Por ahí lo qué general no opinas? termines con la que estás como así, ay, en ese romanticismo constante. No, porque en realidad la pareja es la principal herramienta de evolución. En ella es en la que vemos toda nuestra historia. Y vuelvo a lo mismo, yo no creo que la pareja sea un espejo en donde tú seas igual a la pareja, para nada, pero ahí ves, la pareja vuelve a lo mismo, te vuelve a sostener el espejo para que veas cuánto te amas, cuántos límites sabes poner, qué tan independiente emocional eres de ti, qué tanto te sabes hacer cargo de ti, cómo vas con tu teoría de abandono, cómo vas con el miedo a no ser suficiente. Entonces, la pareja te pone ese espejo ahí y nosotros se lo ponemos también a la Fuerte. pareja y entonces ahí es cuando ves cuánto te amas a ti. Y hay parejas que son sumamente incómodas porque lo que es incómodo es el dolor tuyo al estar ahí. O tus heridas o tu historia, Pau, a fin de cuentas. Totalmente. O sea, a fin de cuentas es una Sí. relación siempre contigo mismo, Sí, no, con quien sea. con quien sea. Pareja, amigos, Bueno, con el de la limonada que te digo de de la no buscar, limonada que te que ignoró. te le valió madre, claro, sí. Pero ¿y hasta qué punto, Anilla? A ver, yo recuerdo que contigo alguna vez platiqué un suceso que viví con unas amigas. Ujú, ¿Hasta qué punto puedes permitirte también voltear y decir, perfecto, esto me está chocando porque me está reflejando esta ujú, situación? De mí ya aprendí mis 8 espejos, ya ujú, vi todo, ujú. ¿no? ¿Hasta qué punto también se vale decir, Ah, pero también se pasaron? claro, por ¿No? O sea, supuesto. ¿cómo es esa parte de que es... Es que eso no le quita la responsabilidad al otro también de cómo, mm, nada más en ti está ver como lo que decíamos, el termómetro de la paz. ¿Qué tanto me da quedarme al lado de esta persona? ¿Cuánta es la paz que puedo tener? O el precio que pago si me alejo. ¿No? Y sabiendo decir, ok, está bien, si me alejo voy a pagar un precio. Todo tiene un precio y una dificultad. Si me alejo, o tiene una ganancia también, como lo podemos ver. Si me alejo, voy a ganar esto, mi paz, que no me lo vuelvan a hacer, que todo. O si me quedo, pues también tiene otro precio. O a lo mejor me puedo quedar diferente, porque también tiene mucho que ver en la forma que nos vamos quedando y que todo se va moldeando. Sí, pero definitivamente, Pau, no te tienes que quedar, eso no lo vayan a malinterpretar aquí de que me tengo que quedar aquí Sí, con el espejo que me choca, me lastima, me golpea, me hiere, me lastima, me maltrata, porque voy a no, conquistarme aquí en este espejo. No, decir, ya vi, ya me lo mostraste, pero ok, ya me voy con mi aprendizaje a otro lugar donde no, y se no duele acabó. tanto y se acabó. Y gracias por participar en esta evolución mía, pero ya, hasta aquí, claro, Pero por qué fuerte y supuesto. qué padre, porque con esto, fuera del, salgamos del lo que te choca, te checa, te permite con cada persona hacer un análisis profundo De de ti. ti, Entonces totalmente. es una manera muy divertida y Sí. difícil. No, no, Pues sí, no difícil, pero es una manera, ¿sabes qué, Pau? Diferente, una porque manera no estamos diferente de acostumbrados. empezar a conocerte. Justo lo dijiste, es un análisis, pero rara vez lo hacemos hacia nosotros. El Claro. análisis siempre está en el otro, en qué dijo, qué hizo, entonces claro que con lo que dijo, cómo me iba a sentir yo bien, pero entonces bla, 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 y ahí te vas en el otro, en el otro, en el otro, en el otro, y entonces te vas saliéndote como el víctima, como yo no hice nada, pero ¿por qué me trataron así? Pues nada, no me están reviviendo ahí el trato de la infancia o Ujú. etcétera, ¿no? Lo que sea de Sí, estos pero te espejos. ayuda a accionar y salirte de Y esos hacerte papeles de víctima. responsable de tu vida, Ujú. porque cuando el poder se lo dejas a los demás para que sean los demás que hagan el cambio para tú estar bien, O pues los ahí que se te te va. definan. Exacto.
Me encanta, Ani. Mucha Ya tienen información, muchos Pau. espejos para poderse Tienen de autoanalizar. aquí al 2026 de tarea. Exacto. Y Bueno. Ani, llegó el momento del bowl Ujú. de preguntas. Solo es una. Muy bien. Solo es una que a ver qué te sale, que siempre es como muy mágico. Qué padre. Mira Pero esto. veamos. Ay, aparte me encanta esta pregunta que dices, ¿qué es lo que más agradeces de esta vida? Y creo que si hay algo de lo que yo hablo y siento y vivo muchísimo en la gratitud, ¿qué agradezco? Lo que más agradezco de esta vida, creo que mis hijos, Pau. Tus Creo que hijos. mis hijos y también la historia que he tenido que me ha llevado a estar hoy donde estoy. Y si algo más pudiera agradecer, estar el día de hoy contigo. Sí, yo Muchas contigo, gracias. pero qué bonito que te tocó ese papel, ¿ves? Siempre salen como exactos. Sí. Y Ani, ¿alguna recomendación de Ujú. algún libro, película o podcast que hable un poco de estos temas que estamos hablando, que ya es esta película, este libro es buenísimo? Mira, hay una película que se llama Rumor Has It, en español se llama Dicen por ahí, Ujú, y te habla muy claro, es una película de Jennifer Aniston que es parece como nada más como un tipo de comedia ujú, romántica, pero es lo que vive la abuela y no está resuelto, cómo lo vive ujú. la hija y cómo al no vivirlo Ay, la hija lo oye. vive la nieta. Y entonces es como, y cómo todas están enredadas porque se ven lo mismo, pero nadie se ve que es la misma historia. Bueno, ya no se las cuento más. Entonces, Rumor has it, ok, ajá, dicen por Rumor ahí, Has la It, voy a ver. ajá, dicen por ahí con Jennifer Aniston. Ajá. Y pregunta de cierre, Ani, Ujú, si hoy fuera el último día de tu vida, ajá. ¿qué consejo darías? Si hoy fuera estar presente en el presente y agradecer lo que se ha vivido. Nada más. Estar presente en el Buenísimo. presente, creo que es el mejor regalo Me que gusta. podemos hacer. Estar presente en el presente y te saca de muchos problemas Sí, en tu porque cabeza. una mente a destiempo siempre te lleva a la culpa del pasado, al miedo del futuro, a la angustia de presente en el presente. Sí, es que el humano, qué bárbaro. Todos somos Sí, así. sí, Todos. O sea, sí. te surgen estos miedos, estas preocupaciones innecesarias por estar Y luego te navegando das en... cuenta, Pau, que en realidad muchísimos de tus miedos, no muchísimos, yo creo que casi el 100%, 99%, nunca sucedieron y nunca Ujú. suceden. El otro día, mi hijo Sebastián se estaba yendo a la universidad, era su primer día de la universidad, y lo vi que iba así con su mochila, saliendo del coche, Baima. Y dije, qué cantidad de energía, de miedo desperdicié, así como siento que kilos de energía de oro, así desperdicié echándole al baño y le jalé. Dije, ¿cuántas veces no se vaya a meter una crayola a la nariz y entonces me hablen porque se tragó un frijol en el kinder y no sé cuántas cosas? Y yo, ya, o sea, nunca le pasó nada, Nada. y también con Sí, Paula, sí. mi hija, me han pasado miles de miedos por la cabeza de que, y entonces en la secundaria está ella, y entonces le pasa algo, y entonces se termina con alguien que no tiene que, o embarazada desde la secundaria o en droga. Y ahorita la veo que va, manda a los animales de veterinaria y todo, y digo, qué cantidad de energía desperdicié, que Aparte no siempre era. dicen que el miedo, hay una canción que ahorita olvidé el nombre, pero te dice, deja de preocuparte, Ujú. porque lo que realmente llegue a ser algo preocupante Ni en tu siquiera vida, te lo nunca imaginas. lo vas a haber pensado. Jamás. Nunca. Y yo te lo juro que esa frase se me quedó Sí, grabada, porque a mí un día que me pasó algo que dices, que cuándo, a qué hora, o sea, dices, nunca, ni lo ni imaginaste. lo pensé, Exacto. ni lo Exacto. imaginé, ni me cruzaba mi cabeza, y es mi mayor preocupación, no, no hoy, en Ujú, ese momento era mi mayor preocupación. ujú, Y dices, qué fuerte, ¿para qué te ujú. agobias? Entonces la canción te dice, deja de preocuparte porque lo que realmente te va a voltear el mundo de cabeza nunca lo vas a ver pensar. Exactamente, y Y en lo es que le estás durísimo. poniendo energía, que tienes miles de cosas para crear en la vida, muchísimos proyectos que puedes hacer, desde ponerle tu creatividad a una sopa si tú quieres que estás haciendo, y no estás en eso, estás pensando en que qué miedo lo que va a venir y que entonces y que Y no no sabe, sucede. mejor cuando llegue vemos. Ya vemos a ver qué hacemos, a ver a quién le pedimos ayuda. Ani, compártenos tus redes sociales, compártenos igual todo lo de Centro Ananda, si hay ciertos talleres que tengas Sí, corriendo, toda esa sí, bella información. tenemos, en Centro Aranda siempre tenemos talleres continuamente. Tenemos uno que se llama Riqueza más allá del dinero, que creo que es algo que te resetea la mente muchísimo, que lo da Gerardo, mi esposo, porque es como ver que hay una forma diferente de vivirlo. Tenemos talleres sobre la maternidad, del amor propio, de pareja. Continuamente estamos del cuerpo, de las enfermedades. Tu cuerpo te habla o te susurra o te grita los mensajes, y tenemos mucha información ahí que compartir. Justo Centro Ananda se llama un espacio para recordar, porque recordar, la palabra recordar viene de regreso y cordar de cardis, corazón. Y entonces la idea de Centro Ananda es que sea un lugar que los lleve de regreso a su sabiduría y a su corazón, y que encuentren ustedes
ustedes mismos la respuesta, sean su propio gurú, su propio maestro interior y es el que le hagan caso. Entonces, las redes sociales son centroananda.mx, también Ani Navarro, tal cual así, y La Magia de la Percepción del podcast. Que es tu podcast, es un podcast nuevo, La Pau, Magia de la La Percepción. Magia de la Percepción. Para que también corran a escucharlo. Muchas Y muchísimas Pau. gracias, Ani. Ya saben. Muchas gracias, Pau. Y quien tenga dudas al respecto de este tema o de lo que acaba de decir Ani, le pueden escribir a su Instagram para que al final, pues, ciertas dudas alrededor de lo que hablamos o dudas de los talleres y demás, ahí pueden tener hay más muchísima información. Toda la información de talleres, meditaciones, todos los eventos que tenemos en centroananda.mx, ahí estamos, Pau. Y justo nada más termino con esto, Pau, que en este papelito también algo de lo que agradezco muchísimo es toda la gente que ha hecho posible que Centro Ananda crezca. Porque hace 20 años empecé con un archivero así, tal cual, y una sillita y no cabía yo en un lugarcito así. Entonces, gracias a toda la gente y su confianza. No, nada más estamos Gerardo y yo, pero es ya todo un edificio en donde ya tenemos hemos sí, no, me refiero hasta de pacientes, gente, ya pasamos a crecer mucho y eso lo agradezco profundamente. Ay, qué emoción. Gracias, Ani, por estar aquí. Gracias a ti, Pau. Sabes que te quiero mucho. Yo también. Fue un hermoso episodio. Siempre agradezco muchísimo tu confianza. Me siento sumamente honrada por eso. No, gracias a ti, Ani. Gracias a todos por escucharnos. De verdad que este episodio se llevan algo accionable en este segundo. Mucho. Literalmente. Cierran este podcast. Y vuelvan a escuchar muchas veces, a lo mejor hasta con un cuadernito, porque lo van a empezar. Es más, dices, no soporto la voz de Paola, lo que te choca. No. Ajá, búsquele ahí de dónde estaba en el árbol familiar. Donde ahí había una ronca por ahí. Exacto. No, es hermosa tu voz. No, es que te juro que luego me pasa que mi voz causa amor y te lo juro que a veces es de que no soporto. No, pero a mí, gracias a Dios, no me afecta. Por eso lo digo de risa. Sí. Pero gracias a todos por escucharnos, gracias por estar en este podcast. No olviden prender todas las notificaciones. Recuerden que pueden ver el capítulo en el canal de YouTube de Paola Zurita y todo lo demás está en todas las plataformas de audio y YouTube, como Empieza en Ti. Gracias por escucharnos, gracias, Ani. Gracias a ti, gracias a ti.